El Señor es bueno, es fiel, siempre, siempre, siempre. Qué bueno es, qué bueno es. Muy bien, ¿están listos? Espero que hayan escuchado la primera parte de este mensaje. De todos modos, los estructuramos de tal manera que cada mensaje tiene pies y cabeza. Pero cuando empezamos a hacer 2 servicios día domingo, pensamos, no vamos a desperdiciar esa gran oportunidad. Amén. ¿Qué estoy diciendo? No vamos a repetir en el segundo servicio el mensaje del primer servicio. Hay demasiado que experimentar, que aprender, que conocer. Así es que cada vez estamos haciendo progreso. Entonces, simplemente seguimos en la segunda hora con lo que empezamos en la primera hora. Entonces, estamos con David, ¿verdad? Vamos a estar trabajando a partir de Primera de Samuel capítulo 23. Primera de Samuel capítulo 23. Y solo para refrescarles un poquito lo que estamos haciendo, ya David entró a esta siguiente etapa en su vida. Un largo desierto. Este desierto duró, por lo menos debe haber durado unos 12 años. Amén. Y era la siguiente etapa que tenía Dios preparada para la formación de David. ¿Por qué tuvo que pasar por este desierto? Bueno, pues iba a ser rey o no. ¿Quiere usted ser rey? Un rey no solo aparece. Saúl solo apareció y miren que paró. Pues quiero decir, Dios lo ungió, pero él no pasó por ninguna de las cosas por las que pasó David. Así es que estas cosas nunca entraron al corazón, nunca lo formaron, ¿verdad? Pero Dios tenía otro plan para David. Así es que David ahora entra a esta etapa, a este largo y penoso desierto. David fue levantado para reinar y gobernar, y él fue levantado para pelear esas últimas batallas y conquistar lo que quedaba de la tierra. Pues nunca libraron de enemigos la tierra completamente, pero David sí llevó al pueblo de Israel a tal punto en el que pudieron asentarse para siempre con Jerusalén como su capital, y una generación después edificar allí el templo. Así es que, pero las batallas no han comenzado todavía, las verdaderas y grandes batallas, conquistando más y más de estas naciones. David hasta aquí ha peleado una que otra batalla. Siempre fue el más exitoso de los comandantes bajo el ejército de Saúl. Pelearon en contra de los filisteos. Va a pelear una que otra batalla todavía durante este periodo, pero todavía Dios lo está preparando, todavía Dios está formando lo que quiere formar en la persona de David. Así es que ahora entra a un largo desierto. ¿Alguien de ustedes alguna vez ha estado en un largo desierto? Y mencionábamos en la primera hora, y cuando David ya pues se murió Saúl, así es que finalmente comenzó a reinar. Él reinó en Hebrón, y la única tribu que lo reconoció como rey fue la tribu de Judá, y esto duró todavía otros 7 años y medio. Así es que a 12 años, súmele 7 años y medio, llega casi a 20 años de estar siempre lidiando con la oposición, el menosprecio y todas estas cosas que, si las manejamos bien, pueden convertirnos en reyes. Amén. Así es que bueno, el hecho es que él pasó por varias cosas, pero quiero enfocar algo en este proceso, en este periodo en el que David está ahora en el desierto. Los desiertos son tremendos, por algo son desiertos, secos, sin vida, o a lo mejor con un montón de vida, pero sin ningún control, sin ninguna restricción. Son lugares en donde uno se siente un poco perdido en el espacio, ¿verdad? Afligido, sin rumbo, sin sentido. Seguramente en algún momento pasó por la mente de David el hecho de qué sirve seguir intentándolo, ¿verdad? Esta cosa no termina, esta cosa no cambia. El año pasado nos anunciaron la pandemia más o menos yo creo que, si me acuerdo bien, a finales de febrero anunciaron que era una pandemia, nada más que la veíamos lejísimos. En marzo fue que ya nos llegó a nosotros, y empezaron las cuarentenas y los encierros y todas aquellas cosas. Y ya desde entonces yo empezaba a oír a los expertos que decían:
Una pandemia dura de 2 a 2 años y medio y apenas comenzábamos. Y yo solo pensaba, wow. Fue un cambio totalmente rotundo, ¿verdad? En nuestras rutinas, actividades y todo lo demás. Y luego hablaban que a lo mejor a fin de año, del año pasado, íbamos a estar ya en una nueva normalidad. Y yo solo pensaba, Dios santo, ¿qué nos espera? Bueno, para hacerles corta la historia, ya estamos tan acostumbrados a la nueva normalidad. Y ¿saben qué? Esto sigue. Y todavía va a seguir por bastante tiempo. Ahora, en un lado de la balanza digo esto para que sigamos viviendo y sigamos viviendo para el Señor y sigamos creciendo en Cristo. Amén. No nos paralicemos. Pero en el otro lado de la balanza, pues es uno de esos casos clásicos en donde la cosa sigue y sigue y sigue y uno dice, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Porque nos tocó a nosotros. ¿Hasta cuándo va a durar eso? Y un desierto, ¿verdad? Y para algunos ha sido un desierto en más de un sentido, porque pues el año pasado la premura económica fue tremenda para muchas personas, todavía hay personas en esa situación y etcétera. No digamos la situación de salud, bueno, en fin, estoy tratando de describir un desierto, espero estar teniendo éxito. Toda la humanidad cayó en uno. ¿Saben por qué? El Señor quiere llamar nuestra atención y quiere formar a Cristo en nosotros. Bueno, el de David duró 12 años, como les digo, y si sumamos, ya estando reinando en Hebrón, si sumamos 7 años y medio que las otras 11 tribus no querían saber nada de él, pues casi llegamos a 20 años. Pero tenemos que ser honestos y reconocer que cuando estamos en un desierto, a pesar de que no escuchamos la voz de Dios con la misma claridad, pues eso es un desierto, ¿no? A pesar que no lo podemos ver con tanta claridad, a pesar que no tenemos esa certeza de a dónde vamos como la tenemos cuando no estamos en un desierto. A pesar de todo eso, Dios sigue probándose a sí mismo de una manera, de otra manera, de otra manera. Él sigue estando allí, Él no se ha ido a ningún lado. Y cuando estamos en un desierto, Él ha elegido manifestarse a nosotros de otras maneras. Pero nunca falta la oportunidad en la que Dios nos prueba, nos comprueba, nos confirma que Él está allí. Y vemos al Señor librándonos de cosas de una manera milagrosa. Ahora, a veces no vemos al Señor, quiero decir, no vemos que fue el Señor el que lo hizo, porque estamos tan enfocados en la situación, tan enfocados en el problema. Pero levantemos un poquito la vista, veamos un poquito hacia atrás y vamos a descubrir que Dios siempre estuvo allí. O nos libró de una manera milagrosa, nos sustentó de una manera milagrosa, o nos probó también para obligarnos a hacer elecciones, a afirmar con nuestras elecciones nuestra vocación, nuestro llamamiento por el Señor Jesucristo. A lo mejor hubo momentos en donde fuimos probados, fuimos tentados. Cuando estamos en un desierto queremos redimirnos a nosotros mismos. Como Dios no me saca de este asunto, como esta cosa no termina, voy a ver cómo le hago yo para tomar esto en mis manos y acabar yo con esto. ¿Verdad que somos así? Pero ¿saben qué? Solo lo empeoramos o no logramos nada. Solo gastamos energía por gusto. Pero Dios nos prueba también en medio de los desiertos, pone situaciones delante de nosotros para ver cómo está nuestro corazón. Esa es la razón por la que Dios llevó a Israel al desierto en primer lugar, para examinar sus corazones, para ver si habían de obedecer a Dios o no. Bueno, David no es la excepción. Él pasa por este desierto y vemos a Dios hacer cosas milagrosas. Ahora, ¿cuál es al final de cuentas la intención de Dios cuando nos mete a un desierto? Sí, en términos generales está buscando formar a su esposa en nosotros. Está buscando formar a los 144,000 en nosotros. Está buscando formar a un rey en nosotros. Sí, en términos generales. Pero ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué está esperando Dios que suceda en medio del desierto? Que suceda en nosotros. ¿Qué está esperando? Entonces, por un lado tenemos lo difícil de la situación. Por el otro lado, Dios
No nos está hablando con la claridad con la que solía hacerlo cuando no estábamos en el desierto, pero sigue manifestándose, sigue cuidando de nosotros, sigue dándonos, haciendo, bendiciendo, sigue haciendo toda clase de cosas a nuestro favor. Entonces, ¿qué creen que está esperando de nosotros? Examinemos un poquito a David y veamos qué pasó. Veamos qué se consiguió en el desierto. Por eso fue al desierto. Ahora, 1 Samuel 23, verso 25. Aquí tenemos nosotros, bueno, y encima de todo, Saúl, él no desistía. La semana pasada estudiamos a Saúl. Saúl no desistió, pero ni un minuto en buscar a David, buscando darle muerte, ¿verdad? Y Saúl viene detrás de David. David estuvo en un lugar, fue a ayudar a un pueblo de Israel que se llamaba Keila. Los filisteos estaban combatiéndola. Saúl supo que David estaba en Keila y se fue a buscarlo. Entonces voy a hacer breves todas estas historias. Algunas las vimos la semana pasada. Pero en 1 Samuel capítulo 23, verso 24. 1 Samuel 23, 24. Y ellos se levantaron y se fueron a Sif delante de Saúl. Pero David y su gente estaban en el desierto de Maón, en el Arabá, al sur del desierto. Y se fue Saúl con su gente a buscarlo, pero fue dado aviso a David y descendió a la peña y se quedó en el desierto de Maón. Cuando Saúl oyó esto, siguió a David al desierto de Maón. Y Saúl iba por un lado del monte y David con sus hombres por el otro lado del monte. Y se daba prisa David para escapar de Saúl, mas Saúl y sus hombres habían encerrado a David y su gente para capturarlos. Estaban rodeados, estaban totalmente dominados por Saúl y su ejército. Estaban en una posición geográfica en donde no podían agarrar para otro lado. Y de este lado del camino venían detrás los soldados de Saúl y del otro lado del camino venían detrás los soldados de Saúl. Estaban en una situación imposible. Ahora miren lo que pasó. Entonces vino un mensajero a Saúl diciendo: ven luego, porque los filisteos han hecho una irrupción en el país. Volvió por tanto Saúl de perseguir a David y partió contra los filisteos. Por esta causa pusieron a aquel lugar por nombre Sela Hamalekot. Entonces David subió de allí y habitó en los lugares fuertes de Engadi. Dios sabía que David estaba en un serio problema. Y en este caso David no hizo nada, él no se podía librar, Dios lo hizo. ¿De qué se valió? De los filisteos, de los mismos enemigos. Amén. Los filisteos, Dios los mandó a hacer una incursión por otro lado en la tierra de Israel, y eso obligó a Saúl y a sus ejércitos a ir a enfrentarse con los filisteos y dejaron en paz a David. Ahora, David se debe haber enterado más adelante de que esto había acontecido, y él debe haber puesto en su corazón esto y debe haber dicho, debe haber respirado y debe haber confirmado y afirmado su elección por Dios y debe haber dicho: Señor, gracias. Estoy en un desierto, Saúl busca mi vida para darle muerte, estoy afligido, estoy humillado, pero Señor, gracias, porque tú te probaste una vez más, tú probaste que estás conmigo, y no hay como eso para cobrar ánimos otra vez, para agarrar aliento otra vez. Y David tiene que haber cobrado ánimo. Ahorita no estamos viendo todos los salmos que David escribió en esta etapa de su vida, pero espérese, vamos a llegar a eso. Amén. Pero David tiene que haber cobrado ánimo. Entonces ya no es solo: a la que horrible está el desierto, qué difícil está la situación. No, Dios no se ha ido a ningún lado. Él sigue aquí. Él sabe, Él ve, Él sigue cuidando de mí. Gracias, Señor. Amén. Bueno, viene la siguiente ocasión en 1 Samuel 24. Esta la vimos la semana pasada desde otra perspectiva. Pero aquí Dios puso a Saúl en manos de David. ¿Se acuerdan que David y sus hombres estaban en una cueva y Saúl eligió esa cueva para ir al baño, sin saber que ahí estaban David y sus hombres? Eso es lo que significa cubrir los pies, por si no lo sabían. Bueno,
Y vienen sus gentes de David, le dicen: mira, Dios lo puso en tus manos. ¿Y qué estaba haciendo Dios ahí con David? Probándolo. Es otra de las cosas que hace Dios con nosotros en el desierto, probándolo. ¿Por qué en el desierto? ¿Por qué nos prueba Dios en los desiertos? Porque en un desierto no lo estamos viendo igual, no lo estamos oyendo igual, no tenemos la compañía de nuestros hermanos pentecostales que están intercediendo por nosotros y sosteniéndonos las manos y ayudándonos a alabar a Dios con todas nuestras fuerzas. En un desierto no hay eso. Así es que viene Dios y lo prueba para ver qué hay en su corazón. Y David hace la elección correcta. Dice: yo no voy a tocar a Saúl. Dios lo ungió, yo no voy a tocar a alguien sobre quien está el aceite de la unción. Amén. Así es que, bueno, Dios lo probó. David debe haber respirado profundo y debe haber dicho: Señor, gracias por darme la oportunidad de confirmar, de afirmar con mis elecciones mi vocación, mi llamado. Gracias. Sigue en un desierto, no siente a Dios igual, no mira a Dios igual, pero miren ya estas experiencias que está teniendo en el desierto. Luego la siguiente está en el capítulo 25. En el capítulo 25, a partir, bueno, desde el verso 1, ¿verdad? También vimos esta historia la semana pasada. Es la historia de Nabal y su esposa era Abigail. Y David pidió a Nabal a través de sus siervos que si les podía dar provisiones, y ya saben ustedes, ¿verdad? Nabal dijo: ¿y quién es David? ¿Y de qué cuenta me vienen a pedir a mí? Yo no les voy a dar nada. Y David estuvo listo para ir a destruir a Nabal y toda su hacienda, pero le salió al encuentro a Abigail. Ahora, Abigail era una mujer sabia. Y ella le habló a David y le dijo, en otras palabras, le dijo: oye, David, si haces lo que estabas pensando hacer, vas a ensuciar tus manos. ¿Y cómo esto te va a perseguir el resto de tus días, aun cuando estés sentado en el trono? Y es algo que no vas a poder olvidar que hiciste. No ensucies tus manos. Y en este caso, así como en la primera Dios usó a los filisteos para librar a David, aquí Dios usó a Abigail para librarlo también. Así es que David viene y le dice: Dios te bendiga que saliste a mi encuentro, porque si tú no me hubieras hablado, mañana hubiéramos acabado con todo lo que le pertenecía a Nabal, y efectivamente David hubiera ensuciado sus manos. Entonces es como el desierto, ¿verdad? Y todas las aflicciones y las pruebas que se encuentran en un desierto. Pero por el otro lado, wow, Dios ya se probó a mí 3 veces. O sea, la primera fue cuando nos tenían copados Saúl y sus ejércitos, y Dios usó a los filisteos para librarnos de Saúl. La segunda, cuando Dios me dio la oportunidad de afirmar con mi elección mi vocación. La tercera, cuando Dios usó a Abigail para evitar que David ensuciara sus manos. Entonces David está encontrando en su desierto lo que Dios quería que encontrara. No importa si estamos en un desierto, Dios no se ha ido a ningún lado. No importa si estamos en un desierto, Dios sigue cuidándonos igual, aunque no lo sintamos igual. Dios sigue velando por nosotros igual, aunque no escuchemos su voz con la misma claridad. Dios no se ha ido a ningún lado. Entonces crece, madura en nosotros esta cosa de: Señor, yo voy a amarte y a alabarte, no importa si te siento, si no te siento, si te veo, si no te veo, si te escucho, si no te escucho. Amén. Así es que ya no es que horrible el desierto, ahora es que maravilloso es Dios, que no se ha ido a ningún lado a pesar del desierto, y sigue manifestándose y sigue cuidando de mí y sigue confirmándome su amor. Entonces algo empezó a surgir en el corazón de David, y estos son los tesoros escondidos en el campo de la palabra. Se muere Nabal, ¿se acuerdan? Y entonces viene David y toma por mujer a la esposa de Nabal. ¿Cómo se llamaba la esposa de Nabal? Abigail. Abigail significa gozo.
Y lo primero con lo que se casa David, lo primero que encuentra David, lo primero a lo que se une David en el desierto es con gozo. David encontró gozo en el desierto. ¿Cómo encontró gozo en el desierto? Todavía está en el desierto. La situación no ha cambiado. Saúl no se ha ido a ningún lado. Los peligros siguen allí. La humillación sigue allí. Todo sigue allí. Pero ahora David tiene gozo. Ya encontró a la primera mujer que tenía que encontrar en el desierto y se casó con ella. Se casó con gozo. ¿Por qué gozo? Porque a estas alturas ya Dios se probó a David lo suficiente para decir: Señor, la fuente de mi gozo no está en las circunstancias, está en ti y en conocerte, en caminar contigo y en saber que no te has ido a ningún lado. Amén. Muy bien, ¿qué más pasó? En el versículo capítulo 25, verso 43. Mire lo que dice. También tomó David a Ahinoam de Jezreel, y ambas fueron sus mujeres, porque Saúl había dado a su hija Mical, mujer de David, a Palti, hijo de Lais, que era de Galim. Ahora, David ya había estado, ¿se acuerdan que Saúl le ofreció a otra de sus hijas a David al principio? Y lo hizo con su malicia de siempre. Ay, cuando sepan que es yerno del rey, los filisteos van a querer matarlo. Me voy a deshacer de David. Pero nunca le dio a esa primera hija, se la dio a alguien más. Luego resulta que Mical amaba a David. Entonces dijo: va, pues cásense. Pero volvió a decir Saúl, dijo: ay, qué bueno, porque igual va a ser yerno del rey. Así es que los filisteos lo van a odiar y van a querer matarlo. Pero recordarán que cuando David huyó, él salió de su casa huyendo. Ahí se quedó Mical, él no se llevó a Mical. Mical se quedó en casa y Saúl se la dio a alguien más. Entonces todavía no era tiempo para Mical. Todavía no era tiempo para Mical. David está solo en el desierto, pero entonces allí encuentra a Abigail, gozo, y se casa con Abigail, ¿sí? Pero ahora encuentra a Ahinoam también y se casa con Ahinoam. Adivinen qué significa Ahinoam: deleite. Entonces ahora David encuentra en el desierto gozo y deleite. Su situación sigue siendo la misma, los problemas siguen allí, los peligros siguen allí, la humillación sigue allí. Pero ahora con un brazo abraza a gozo y con el otro brazo abraza a deleite. Ahora no estamos promoviendo la multiplicidad de esposas, estamos viendo un tesoro que Dios escondió en su palabra, ¿de acuerdo? Amén. Gozo y deleite. Y apenas va probablemente ni por la mitad de su jornada difícil, dolorosa, árida, estéril en el desierto. Amén. Y Saúl sigue persiguiéndolo, pero ya tiene gozo y deleite. ¿Lo ven? Entonces, ¿cuánto tiene que durar un desierto? No sé, yo digo que hasta que por lo menos encontremos nuestro gozo y nuestro deleite en Dios, no en la situación. ¿Por qué los desiertos? Porque nuestro gozo y nuestro deleite está en las circunstancias, no en Dios. A ver, seamos honestos. Amén. Pero aquí David lo encontró en Dios, gozo y deleite. Bueno, sigue la historia y nos vamos a 1 Samuel capítulo 26. Y en el capítulo 26 Dios puso a Saúl en manos de David por segunda ocasión. Fue Dios, y en 1 Samuel 26, verso 12, cuando David y alguien más llegaron a donde estaba Saúl, le quitaron su lanza y le quitaron otras cosas. Dice verso 12: se llevó pues David la lanza y la vasija de agua de la cabecera de Saúl, y se fueron, y no hubo nadie que viese, ni entendiese, ni velase, pues todos dormían, porque un profundo sueño enviado de Jehová había caído sobre ellos. ¿Qué está haciendo Dios? Sigue probando a David. Dios provocó esta situación. Dios hasta propició que la situación estuviera servida en bandeja de plata. Amén. Entonces
vamos a ver qué va a hacer David, porque ahora sí está servido esto en bandeja de plata. Y David dijo, no, yo voy a caminar por lo que sé, yo voy a agradar a Dios, voy a honrar a Dios, yo no voy a tocar a Saúl. Y afirmó todavía más su elección por Dios. Amén. Y cuando venció esa prueba, su gozo y su deleite en Dios tienen que haberse incrementado todavía más, ¿o no? ¿Sí? Bueno, vámonos ahora al al capítulo 27, verso 1. Y aquí se va, David dice en su corazón, bueno, al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel, y así escaparé de su mano. Y aquí como que algo pasó con su gozo y su deleite, ¿verdad? Es como, ¿para qué seguir intentándolo? ¿Alguna vez ha estado usted así? ¿Para qué seguir intentándolo? Y yo no sé cómo hacemos para que se nos ponga un poco chueco el gozo aquí y el deleite aquí. Ahí está. Y entonces se fue a vivir con los filisteos, se fue con Aquis, rey de Gat. Y David pues estuvo allí, se puso a las órdenes del rey, tenía a sus hombres y él seguía peleando batallas en contra de otras naciones, otros enemigos. Y un día sale la noticia, oye, este rey y este rey y este rey filisteo van a ir a pelear contra Israel, así es que Aquis, tú tienes que unirte con tus ejércitos. Y entonces Aquis le dijo a David, oye David, tenemos que ir a pelear en contra del pueblo de Israel. Y David hizo lo correcto cuando dijo, con mucho gusto, rey Aquis. ¿Y saben qué? Solo alguien que conoce a Dios tiene ese nivel de confianza en que Dios va a redimir esa situación tan delicada. Y resulta que esta vez Dios usó a los generales del rey Aquis. Cuando vieron a David venir con sus hombres, siendo judíos ellos, le dijeron, ¿cómo se te ocurre, rey, que este israelita va a ir a pelear contra sus propios hermanos? A media batalla se va a voltear y nos va a atacar a nosotros. Despídelo, por favor. Y el rey Aquis, con una pena horrible, puede uno verlo, ¿verdad? Como si fuera guatemalteco el rey Aquis, así con aquella pena. Oye David, me da una pena espantosa contigo, pero no vas a poder venir a pelear en contra de los israelitas. Y David le dice, ¿estás seguro, rey Aquis? Yo estoy aquí para servirte. No, pues sí, mira, qué pena, pero no queremos incomodar a los otros generales. Vaya pues, le dijo David, solo porque tú lo dices. Y en su interior debe haber brincado. Y Dios lo libró otra vez. Amén. Dios lo libró otra vez. Bueno, el hecho es que regresaron del campo de batalla y cuando regresó a la ciudad, se encontraron con que los amalecitas habían hecho una incursión en la ciudad, donde habían dejado a sus esposas, a sus hijos y sus cosas, y se habían llevado cautivas a las esposas. Se llevaron a Abigail y se llevaron a Ahinoam. A Dios gozo, a Dios deleite. Amén. O sea, David era humano también, ¿verdad? A Dios gozo, a Dios deleite. A Dios gozo y a Dios deleite. David armó a sus hombres, fueron a pelear en contra de los amalecitas, y no debemos olvidar que los amalecitas no se han ido a ningún lado, allí siguen. Así es que tenemos que recordar qué se hace para vencer a Amalec. ¿Se acuerdan? El Espíritu nos tiene que levantar una mano, la palabra nos tiene que levantar la otra mano, y tenemos que empezar a dar gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Señor, gracias. Yo me equivoqué, juzgué mal la situación, me vine a vivir aquí con los filisteos. Tal vez nada de esto hubiera sucedido si yo no hubiera hecho lo que hice, pero te doy gracias por mi torpeza y te doy gracias porque tú sigues siendo el Señor a pesar de mi torpeza, y te doy gracias por la manera como tú vas a redimir esta nueva situación. Bueno, fue y peleó en contra de Amalec y regresó con su gozo y con su deleite. Lo recuperó, peleó por ellos.
Y cuando estamos en un desierto es fácil. No importa si sentimos un poco de gozo y deleite en Dios en el camino, pero es fácil volvernos a desinflar. Porque la cosa sigue y la situación sigue y la pandemia sigue y todo sigue y nos volvemos a desinflar. Bueno, no perdamos nuestro gozo y nuestro deleite. Amén. Es Amalek el que nos lo quiere robar. Amén. Así es que levantemos las manos, bendigamos al Señor y vamos a recuperar nuestro gozo y nuestro deleite. Así es que como que Dios logró su cometido con David. El desierto duró años, pero era como ir a la escuela, ¿verdad? O sea, la siguiente fase en la formación de David se encontraba en ese desierto. Allí él tenía que ser probado, su corazón fue probado. Allí su confianza en Dios creció y esto generó este gozo y este deleite. Y allí David aprendió y esto se quedó bien establecido en su corazón. Que nuestra fuente de gozo y de deleite no está en las circunstancias, está en Dios. Podemos estar gozosos a pesar de las circunstancias. Amén. ¿O no? Ok, gracias a Dios. Bueno, ¿qué creen? Al fin se muere Saúl. Y eso nos lleva a 2 de Samuel. Y pasan varias cosas. Vámonos a 2 de Samuel, capítulo 3. Hasta aquí solo he estado sentando bases a mi predica. 2 de Samuel, capítulo 3. Y entonces resulta ser que vienen los de Judá y le dicen a David: reina tú sobre nosotros. Y David se va a Hebrón. Ya salió solo se murió Saúl y terminó el desierto. Ya sé que están pensando: si tan solo se muere, va a terminar mi problema. Mientras usted necesite a Saúl, el desierto va a seguir. Alguien dirá: ¿hasta cuándo? Bueno, ¿cuándo se va a casar con gozo y con deleite? Amén. Y usted tiene que probarle a Dios con sus elecciones también cuánto de veras quiere. Para eso son los desiertos y para eso son los reyes Saúl. Pero en nuestra historia al fin nos libramos de Saúl, que costó, ¿verdad? Y entonces David está reinando sobre Hebrón. Y viene uno de los generales del ejército de Israel, Abner, y agarra a un hijo de Saúl y le dice a Isboset: tú reinarás sobre nosotros. Y todo el mundo sabía que el sucesor de Saúl iba a ser David, no un hijo de Saúl. Pero así es la obstinación en el corazón de los hombres. El hecho es que, bueno, Abner después se enojó con Isboset y se pasó al ejército de David. Pero en 2 de Samuel, capítulo 3, verso 12. Entonces envió Abner mensajeros a David de su parte, diciendo: ¿de quién es la tierra? Y que le dijesen: haz pacto conmigo, y aquí que mi mano estará contigo para volver a ti todo Israel. Oye, David, me voy a pasar de tu lado y yo te voy a ayudar a establecer tu reino. Y David dijo: bien, haré pacto contigo, mas una cosa te pido. Ya me casé con Abigail en el desierto, ya me casé con Ahinoam en el desierto, ahora creo que ya estoy listo para Mical. La tuve por esposa un poquito de tiempo, pero de ahí me la quitaron. Dice, y David dijo: bien, haré pacto contigo, mas una cosa te pido: no me vengas a ver sin que primero traigas a Mical, la hija de Saúl, cuando vengas a verme. Y después de esto envió David mensajeros a Isboset, hijo de Saúl, diciendo: restitúyeme mi mujer Mical, la cual desposé conmigo por siempre pucios de filisteos. ¿Se acuerdan de esa historia, verdad? Total es que cuando subió Abner ya con David, se llevó a Mical con él. Y entonces David ya pudo tomar, como tiene que ser, a Mical por esposa. Ya se casó con Mical, además de con Abigail y con Ahinoam. Entonces él
encontró gozo y deleite en el desierto. Allí fue que creció y maduró su gozo y su deleite en Dios. Entonces ahora ya está listo para Mical. Ahora, ¿alguien sabe qué significa Mical? Mical significa un riachuelo. Y la palabra Mical viene de la... ¿Qué se hizo? ¿Qué se hizo Mical? Viene de la raíz hebrea Yakol, se las voy a escribir así fonéticamente. Esa es la raíz etimológica de la palabra Mical. La palabra Yakol significa prevalecer, significa vencer, significa sostenerse, tener fuerza, habilidad, poder. De hecho, la palabra Yahol es poder en el sentido de yo puedo, tú puedes, él puede, nosotros podemos, vosotros podéis, ellos y ellas pueden. En ese sentido, poder. Eso es Yahol en hebreo. Pero prevalecer, vencer. Ahora, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué es tan importante todo esto? Y nuevamente, estos son los tesoros que Dios esconde en su palabra. ¿Por qué se casa ahora con Mical? Se la dieron al principio, pero era como que no era el tiempo, ¿verdad? Pero ahora ya se quedó con Mical ya para siempre. Amén. Ahora, ¿qué significa esto? Significa que David estuvo bebiendo de las aguas del río de vida todo el tiempo. A pesar de estar en un desierto, él no dejó de beber de las aguas del río de vida. Estamos en una pandemia, no dejemos de beber las aguas del río de vida. Y David bebió lo suficiente para poder meter los pies en el riachuelo o en el río de vida. Entonces las aguas crecieron un poquito más. Dios midió el progreso que estaba haciendo David, porque Dios mismo estaba probándolo en el desierto para ver su progreso, y Dios mismo estaba viendo cómo se formaba en David ese gozo y ese placer en Dios. Amén. Entonces midió 1000 codos más y las aguas estaban hasta las rodillas, y midió otros 1000 codos y las aguas estaban hasta los lomos, y midió otros 1000 y era un río que venció, prevaleció, venció sobre cualquier tiniebla, cualquier oscuridad que hubiera en el corazón carnal de David. Las aguas triunfaron, y entonces dijo: ya estoy listo para casarme con ese río de vida. Ya la corriente venció, ya las aguas triunfaron, la verdad triunfó en mi vida. Él fue probado una y otra vez y venció. La verdad venció, las aguas vencieron, el río venció. Amén. Gracias, Jesús. Entonces viene David y se sienta como rey en el trono. Cierto, todavía está reinando solo sobre Judá, pero ya está sobre un trono, ya es rey, ya está reinando. ¿Qué está haciendo Dios con nosotros? Está esperando ver si nos vamos a meter un poquito más adentro en ese río. Está midiendo nuestro progreso para ver si ya las aguas pueden subir de nivel de las rodillas a los lomos. ¿Qué está haciendo Dios? Está probándonos a ver si nuestro gozo y nuestro deleite está en las circunstancias o en Dios. ¿Qué está haciendo Dios? Está formando en nosotros un nivel de relación con Él más alto y profundo. El nivel de relación que solo tiene alguien que crece a la esposa de Cristo. Eso hace Dios en los desiertos. Si esto no se forma en nosotros, no vamos a poder sentarnos en el trono. Amén. Porque en el trono no vamos a estar sentados llenos de odio y enojo y todo lo demás. Amén. No, esa verdad tiene que prevalecer en nosotros primero. Así es que David ya está listo y se sienta en el trono. Ahora, todavía está reinando solo sobre la tribu de Judá. Va a pasar 7 años y medio más y finalmente va a reinar sobre todo Israel. Empezó a reinar a los 30 años. Reinó por 7 años y medio sobre Judá. Reinó 33 años sobre todo Israel. Mira estos números, qué interesantes, ¿verdad? Están conectados con el ministerio del Señor Jesucristo. Amén. Y entonces, ya reinando sobre
todo Israel, pelea las batallas que pelea y conquista el terreno que conquista, y al final de sus días hay paz en la tierra, entonces estamos listos para edificar el templo en Jerusalén. Amén. Pero ven todo lo que tuvo que hacer Dios con David primero para que eso fuera posible. Con razón Dios puso a David, lo puso por testigo, por jefe y por maestro, de acuerdo a Isaías 55. Ese es el camino por el que Dios llevó a David, es el camino por el que Dios nos lleva a nosotros. No desaprovechemos este desierto en el que nos encontramos. Todos, hay desiertos de desiertos, pero ahora saben lo que Dios está tratando de hacer. Amén. Ahí es donde debemos encontrar nuestro gozo y nuestro deleite en Dios. Ay, ¿no es más fácil encontrarlo cuando todo va bien y cuando todos podemos reunirnos en la iglesia y todos podemos correr alabando al Señor? Pues no, es en el desierto en donde se encuentra el verdadero gozo y el verdadero deleite, porque es en el desierto donde nuestros corazones son probados y nuestras elecciones por Dios son afirmadas. Amén. Es en el desierto donde suben de nivel las aguas del río de vida. Es en los desiertos, hasta que inunden nuestros mares, ¿verdad? Bueno, aprendimos algo. Qué lindo es Dios, ¿verdad? Démosle un aplauso, démosle un grito, bendigamos al Señor. ¡Hey! Ahora, solo déjenme dejarlos atormentados. Ahora, ¿con quién más se tuvo que casar para que hubiera templo? Falta Betsabé. No se lo pierda. Pongámonos en pie y démosle gloria al Señor. Aleluya. Vamos, alabemos a Dios. Alcemos la voz, démosle un aplauso. Bendigamos su nombre. Aleluya. Gracias, Jesús. Bendecimos tu nombre, santificamos tu nombre, Señor Jesús. Cuán sabio eres, cuán maravillosos son tus caminos, Señor Dios. Gracias, Señor, por la manera como tú trabajas con nosotros. Gracias por las oportunidades maravillosas, únicas que nos das para ser probados y afirmar nuestra elección por ti, Señor. Gracias, Señor Dios, por probarte una y otra vez. Tú siempre estás con nosotros. Ahora haznos entender de una buena vez, Señor. Ayúdanos a entender, Señor, que tú no te vas a ningún lado a pesar de que las circunstancias sean difíciles. Señor, tú estás con nosotros. Ábrenos los ojos y ayúdanos a encontrar ese gozo y ese deleite en ti a pesar de las circunstancias. Y Señor, en el nombre de Jesús, sabemos que es allí donde tú mides nuestro progreso, donde tú mides a ver si ya cumplimos 1000 codos para ver si las aguas van a subir de nivel. Es allí en los desiertos, allí en los desiertos. Así es que, Señor, oramos, Señor, que las aguas sigan subiendo de nivel, Señor, este río de vida, bendito Dios, y oramos que las aguas de tu verdad sean las que tomen el control, las que prevalezcan, las que venzan, Señor, en nuestra vida. Te lo pedimos. Gracias. Una vez tu palabra ha vencido, ha prevalecido, una vez la verdad esté reinando y gobernando nuestra vida, entonces estamos listos para el trono y estamos listos para pelear este otro nivel de batallas y conquistar y vencer en tu nombre. Señor, te damos gracias por tu verdad, te damos gracias por los tesoros que has escondido en el campo de tu palabra. Ahora haznos hacer las entregas que debamos para comprar el campo y quedarnos con el tesoro y tener una experiencia con el tesoro. Gracias por este día y por tus muchas misericordias. Te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Bendito Jesús. Bendito Jesús. Santificado sea tu nombre. Amén, amén. Dios los bendiga. Los amamos. Hasta la próxima.